Listo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de C++, de cómo construir programas en C++, de cuáles son los componentes básicos de los programas en C++. Va a haber mucho, pues como mucho código de cosas muy básicas que después va a tocar empezar a conectar y estructurar dentro de programas más grandes, pero estos son esos bloques iniciales para poder familiarizarse con el lenguaje para construir programas. Entonces, pues, sin ir muy lejos, empecemos con el programa clásico de todos los lenguajes, que es hacer el programa de Hello World. Entonces, así es como se ve el código en C++, que es un código que está estructurado y básicamente todos los programas tienen, pues en mayor o en menor medida, estos componentes. Entonces, pues lo primero que tenemos que tener es como la definición de todas las librerías que vamos a utilizar, que estas son librerías que pueden ser estándar del lenguaje que ya han sido desarrolladas o librerías que han sido desarrolladas por otras personas, digamos que utilizando las técnicas que Juan Pablo mostró ahora. Entonces, es lo primero que tenemos que mostrar. Después, esto es una parte opcional, podemos tener la parte de la definición de los módulos. Ya más adelante vamos a explicar exactamente qué quieren decir los módulos, cómo se ven y cuál es el propósito de los módulos, cómo se construyen. Y después simplemente tenemos la declaración de las funciones o de los métodos, depende de cómo, pues de en qué punto del programa los estamos estructurando, y pues dentro de cada uno de ellos vamos a tener como un conjunto de instrucciones que vamos a desarrollar dentro de esos métodos. Y pues al final vamos a tener simplemente el resultado del programa, que este programa particular es un programa muy sencillo que lo único que hace es escribir en consola Hello World y no hace nada más. Entonces esto es pues es como el baldado de agua fría de familiarización con C++. ¿De qué vamos a hablar en la presentación? Vamos a hablar de cosas básicas de C++, pues como el manejo de tipos, las variables, ese tipo de cosas. Después vamos a hablar de algunas estructuras básicas que son útiles pues tener en cuenta dentro de C++ y pues que son altamente utilizadas y utilizables para el CodeFest. Después vamos a hablar sobre la organización de los programas y un poco de la programación orientada a objetos, y al final hay un par de herramientas pues, de desarrollo que son utilizadas normalmente cuando uno está desarrollando en C++. Simplemente son algunos ejemplos que son comúnmente utilizados, pero pues obviamente hay muchísimos más, y un par de referencias sobre pues otros puntos donde pueden encontrar información sobre C++ como tal. ¿Listo? Entonces empecemos con los conceptos básicos de C++. Entonces, C++ dentro de los lenguajes de programación, ¿en dónde está ubicado? Como que, ¿cuáles son esas características importantes que tiene C++? Entonces, pues la primera es que es un lenguaje compilado, y es un lenguaje compilado de una forma interesante, que hace la compilación dentro de una sola pasada. Entonces no analiza múltiples veces el programa para después tener como el código resultado del programa. Simplemente hace la compilación en una pasada. Esto es para pues acelerar básicamente el uso del lenguaje, y en este caso particular el proceso de compilación, pero esto pues va a tener una implicación dentro de la estructura de los programas. Entonces pues, por eso vale la pena mencionarlo. Es un lenguaje que es imperativo, donde el objetivo del lenguaje es dar instrucciones a los programas, como decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer y cómo deben hacerlo. Es un lenguaje que es estructurado y donde su estructura básica son los bloques. Entonces dentro de C++ absolutamente todo es un bloque. Se ven de formas diferentes, pero todo lo que podemos definir es un bloque, y mayormente es un lenguaje orientado a objetos. Es su paradigma mayor, aunque no es necesario definir objetos y utilizar objetos para programar en C++. Dentro de la estructuración y la organización de los programas grandes, pues es una buena forma de organizar los programas. Entonces, pues muchos de los programas que se encuentran en C++ son de hecho orientados a objetos. Y dentro de todas estas como descripciones básicas de C++,
qué es lo que me gano y como qué es lo importante de C++, con esas características que se resaltan generalmente sobre el lenguaje. Y es que me permiten manejar la memoria a un bajo nivel, entonces me da las herramientas para manejar la memoria del programa y para un poco jugar con los aspectos de la memoria del programa, y eso es precisamente lo que me permite, pues como dos cosas muy importantes que hacen que C++ sea un lenguaje muy importante del mundo, y el primero es que es un lenguaje sumamente rápido, entonces en términos de comparación de qué tanto se demora ejecutando un lenguaje, una función frente a otro, C++ tiende a ser el ganador absoluto. Eso está empezando a cambiar con nuevos lenguajes que están saliendo, pero pues todavía C++ es el rey absoluto de la velocidad en ejecución, y ese manejo de la memoria también me permite utilizarse más dentro del desarrollo de dispositivos pequeños y middleware, como todos esos dispositivos que interactúan bastante con el hardware, pues precisamente por este manejo de bajo nivel, por la velocidad, y que es un lenguaje que realmente no es muy pesado. Entonces yo puedo hacer programas que son bastante ligeros en términos del espacio que están utilizando dentro de la memoria. Entonces estas son las características básicas de C++, como el porqué de su importancia dentro del desarrollo. Entonces, nuevamente veamos programas de C++. Entonces, en la definición de las librerías, como habíamos visto antes, tienen una particularidad que las hace diferentes a cualquier otra instrucción dentro de los programas de C++, que es ese hashtag que tienen antes. Entonces, ese hashtag lo que le está diciendo a el compilador es que estas instrucciones, de hecho, son instrucciones del preprocesador. Entonces, son instrucciones que se procesan antes que empiece el proceso de compilación, y esto lo que me permite es como tener definiciones disponibles al momento en el que voy a ejecutar mis programas. Entonces, eso es como una diferencia importante que pues después vamos a ver cómo la podemos utilizar. Dentro de la definición de las funciones, pues esto es común para la mayoría de los lenguajes de programación, pero pues de todas maneras lo resaltamos. Entonces yo lo que tengo que hacer es definir como cuál es el tipo del retorno de mi función, y ya más adelante vamos a hablar sobre los tipos, después dar el nombre de la función con sus parámetros y crear un bloque que es eso que está definido entre los corchetes. Entonces el corchete izquierdo al lado del nombre de la función, que en este caso sería main, y el último corchete de abajo, eso es lo que me está definiendo, es el bloque de ejecución de mis programas, pues que es muy común, digamos que el análogo a Python, que sería algo que es usualmente utilizado actualmente, es como los bloques de indentación. Eso es lo que está generando, es un bloque de código que me permite pues tener como visibilidad sobre el programa. Entonces pues tengo el nombre de la función. Dentro de C++, pues obviamente tengo todas las instrucciones y las estructuras del flujo de control de los programas comunes. Entonces tengo condicionales, tengo ciclos, y tengo pues estructuras de datos que me ayudan a organizar mis programas. Todo eso es común dentro de los programas. ¿Listo? Entonces, dentro de lo primero que yo puedo hacer es hacer la definición de las variables. Entonces, pues las variables se definen de la misma forma que las funciones, simplemente dando su tipo, el nombre de la variable y su valor. Aquí, dentro de estas definiciones, es importante pensar en cuáles son los tipos de los datos. Entonces, como dentro de C++ la memoria es realmente importante, yo quiero minimizar el uso de la memoria de mis programas, porque eso me va a ayudar a que sean bastante más rápidos. Entonces pues realmente tengo que pensar en los tipos. C++ es un lenguaje que es estrictamente tipado, lo que quiere decir es que una vez le doy un tipo a una variable, si digo esta variable va a ser un número de tipo entero, entonces esa variable no puede cambiar nunca de ser un número entero. Digamos que en contraposición de lo que pasa en Python, que es dinámicamente tipado, y eso quiere decir que mis variables pueden tomar cualquier tipo de valor. Entonces yo primero le puedo dar un valor de un número a una variable y después un carácter y no pasa nada. C++ prohíbe eso.
Entonces tengo todos los tipos básicos que existen en la mayor parte de los lenguajes de programación, como los enteros, los flotantes, los booleanos, como todos esos básicos. Aquí solamente estoy resaltando algunas cosas que son importantes de, em, dentro de la programación en C++. Entonces la primera cosa es que los strings realmente no son un tipo básico, pero están como que pegan en el palo. Entonces son una estructura realmente que funciona como un tipo básico, se interpreta como un tipo básico, pero además que tiene funciones que puedo utilizar, y las funciones que puedo utilizar sobre los strings son las funciones que me encuentro en todos los lenguajes de programación. Entonces pues ahí no está pasando nada raro. Dentro de los tipos numéricos pues hay como dos cosas importantes a resaltar como para pensar cuando se está haciendo en los programas, que es en la definición de los números. Generalmente pues uno simplemente define los números como necesito un entero y ya. Eh, pero a veces los enteros no son suficientes. Entonces en C++ yo tengo varios tipos de números. Los enteros son los tipos normales, que los enteros están definidos como valores que tienen que caber dentro de 16 bits, teniendo eso que me da pues más o menos como un valor de 2 a la 31, que es ese número que está a la izquierda del 2 a la 31 como el número más grande que podría expresar dentro de un entero. Pero a veces eso no es suficiente. Entonces cuando estoy haciendo computación entre números y mis números empiezan a crecer mucho, puedo tener un error que es clásico dentro de la programación en C++, que es un error de overflow de los números. Entonces lo que pasa es que cuando hago multiplicaciones, por ejemplo, es el caso típico, multiplicaciones entre números muy grandes, el resultado de la multiplicación es un número más grande que el número que puedo almacenar dentro de 16 bits, y entonces lo que pasa es que se trunca como el número dentro de los 16 bits, que eso sería un error de overflow. Escribo los bits que están después de los 16 bits que tengo disponibles para la definición de mi número entero, y pues el resultado que voy a tener de la multiplicación no va a ser el número correcto. Entonces en esos casos pues toca pensar, dependiendo del dominio de aplicación, si necesito usar números muy grandes o potencialmente la computación de mis números podría ser muy grande. Entonces es mejor no utilizar los enteros, sino utilizar el tipo más grande que puedo definir dentro de C++, que serían los long longs, que ocupan un espacio en memoria de 64 bits, y pues ese es un número que ni siquiera sé cómo leer, es el número que podría, el número más grande que podría expresar definiendo mis variables de tipo long long, que es básicamente como 2 a la 64. Y pues entonces con estos números ya no voy a tener errores como esos errores de overflow. ¿De qué depende de qué tipo de datos vaya a utilizar? Pues depende de qué tanta memoria necesito para mi programa o qué tanto quiero optimizar la memoria. Entonces yo podría decir, no, pues si la memoria no es un problema, entonces pues todos mis tipos son long longs y nunca me voy a preocupar por esos errores de overflow. Pero si por ejemplo estoy tratando de escribir mi programa para dispositivos de IoT que son muy pequeños y tienen un espacio de memoria limitado, pues me toca pensar cuándo realmente sí necesito usar los 64 bits o cuándo puedo usar 16 bits o incluso 8 bits, dependiendo del tipo de los datos. Entonces, ese es el problema con los números. Y después con los números decimales pasa algo parecido, que es el trade-off entre los floats y los doubles. Entonces, los doubles tienen una mejor precisión que los floats porque tienen más espacio para los números decimales. Entonces, si yo quiero hacer computaciones que tengan una alta precisión, pues debería utilizar doubles y no floats. Si simplemente necesito números decimales, sin preocuparme mucho del resultado de las operaciones, que sea un buen aproximado básicamente a 5 o 6 dígitos decimales. Los floats están bastante bien, y pues obviamente utilizarían menos memoria que los doubles. Entonces es parte del trade-off que tengo que hacer dentro de la definición de los tipos para mis variables y para mis funciones, obviamente. Y
Y pues todos los otros tipos todos los otros tipos de datos que uno esperaría que estén dentro de los programas están definidos dentro de los programas. Simplemente quería resaltar como esta parte. Dentro de la definición de las variables, que realmente son variables, también puedo definir constantes. Entonces, C++ tiene dos formas de definir constantes, que son estas que están resaltadas aquí arriba en la diapositiva. Entonces, yo puedo definir valores constantes con esa palabra reservada const, pues que simplemente sería análogo a la definición de una variable, simplemente sería una variable que no puede cambiar su valor. Si trato de cambiar el valor de mi variable to que estoy definiendo acá y ponerle un valor de 4, tendría un error de compilación, entonces eso no se puede hacer. La otra forma de definir las variables, las constantes, qué pena, es por medio de esa abstracción que dice hashtag define. Y lo importante de eso es que ese define también, pues como es una instrucción del preprocesador, entonces eso lo que hace es que la definición de pi esté disponible para todo mi programa antes de compilar, entonces lo puedo usar en cualquier parte, mientras que no pasa con la definición de las constantes. Entonces, pues ahí también tengo que decir qué tipo de declaración quiero utilizar dependiendo pues de el propósito que tenga para esa constante, si quiero que sea una constante global o de pronto una constante local solamente para un módulo o para un archivo. Después cuando tengo declaradas mis constantes, pues simplemente las puedo usar. Entonces yo puedo usar la referencia del nombre de las constantes, entonces puedo usar tú como el nombre de la variable y eso el compilador lo va a tomar como si fuera el 2, como el valor asociado a ese nombre, y lo mismo va a pasar con pi, simplemente va a tomar el valor asociado a ese nombre sin ningún problema. Entonces, cuando yo defino las variables, todas las variables tienen que tener definido un tipo, el nombre y un valor, que el valor puede ser asignado después de la definición o no, pero pues siempre necesito darle un tipo. Sin embargo, las nuevas versiones de C++, creo que esto está desde C++ 11 en adelante, yo puedo inferir algunos de los tipos de las variables dependiendo si ya tengo un valor correspondiente. Entonces, por ejemplo, en esta función para calcular el área de un círculo, miren que estoy variando entre una multiplicación que tiene números decimales y que no tiene números decimales, entonces de pronto no estoy muy seguro cuál podría ser el tipo del área, y ahí puedo usar esa palabra reservada que es auto, que lo que dice es que automáticamente va a tomar el tipo correcto de acuerdo a la operación que esté utilizando o al valor que le esté asignando a mi variable, que entonces pues de acuerdo a la multiplicación en este caso debería ser un double de la definición de mi constante pi. Entonces pues así se definen las constantes y así las podría utilizar dentro del programa. Otra cosa que es importante para la definición de mis programas es cómo leo información del usuario y cómo le puedo dar información del usuario. Entonces, la forma básica es hacerlo por medio de lo que sería el estándar input y el estándar output, como la forma de interactuar por medio de la consola, pero pues también lo puedo hacer por medio de archivos de la misma forma. La forma fácil de hacerlo es con estas instrucciones que se llaman cin y cout, que están en la librería de IOStream dentro del paquete, dentro del namespace de estándar de C++. Entonces, pues cin es para recibir información del usuario. Entonces, en este programa lo que estoy diciendo es, voy a recibir dos valores del usuario, uno va a ser un número y otro va a ser un string, y pues los tengo que recibir de esa forma, si no el programa se rompería, porque, por ejemplo, si el usuario me los da me da esos valores de una forma cambiada, pues entonces estaría tratando de asignarle un valor string a una variable que está definida como un entero, y pues eso, pues no, los tipos no concordarían y entonces eso lanzaría un error dentro del programa. Entonces simplemente recibo esos tipos y después los estoy imprimiendo con cout. Entonces cout es la forma como de dar la información al programa, de imprimir el resultado de mis operaciones o valores parciales que tenga. Y pues esa sería la forma de hacerlo. Entonces, esa es la forma más fácil de hacerlo porque simplemente estoy hablando de valores.
Sin embargo, C in y C out son operaciones que son particularmente lentas dentro de C. Y como lo que yo quiero es optimizar el tiempo de ejecución de mis programas, pues porque a la larga estoy utilizando C por su velocidad, entonces me gustaría utilizar las instrucciones que sean más rápidas. En particular, C in y C out son lentas cuando estoy procesando mucho texto, entonces si tengo que revisar, recibir mucha información del usuario, si tengo que, por ejemplo, leer un archivo que es muy grande, CIN puede ser muy lento. En esos casos, entonces lo que puedo hacer es bajarme de las operaciones de C++, que serían estas, a las operaciones de C, porque C++ y C son totalmente interoperables, entonces lo que pasa en uno pasa en el otro, no hay ningún problema. Esas operaciones son scanf y printf, que son las operaciones básicas. Entonces funcionan de una forma muy parecida. Entonces yo en scanf le tengo que decir primero cuál es el formato de los valores que voy a recibir. Entonces con el porcentaje de le estoy diciendo quiero un entero y con el porcentaje S le estoy diciendo quiero un string, y eso es precisamente lo que estoy recibiendo para mis valores de M y S2. Que aquí hay una diferencia pequeña, pero pues que es importante también con lo que estoy haciendo en la lectura utilizando CIN y COUT. Entonces, lo primero es que la lectura del entero, pues en CIN pues, no tiene ningún problema, al igual que la lectura del string. Si estoy utilizando scanf, lo primero que tengo que hacer es hacer la dirección de la variable que estoy definiendo. Entonces, si yo hago scanf porcentaje de y quiero un valor numérico, necesito ponerle ese ampersand antes al nombre de la variable, que eso lo que me está haciendo es la referencia de el valor específico, ya vamos a hablar más de eso. Y después para la lectura de los strings, como scanf es una función que es de más bajo nivel, donde pues que vive en un mundo donde los strings no existen, entonces pues necesito hacer la declaración del string como si fuera un arreglo de caracteres. Entonces esas son las diferencias, y después para hacerlo con printf pues sería lo mismo, simplemente aquí voy a imprimir un string y un entero, y pues después le doy los valores, esos serían los formatos. ¿Listo? Entonces así puedo leer y escribir. También puedo hacerlo con, digamos que esta es la forma de hacerlo con interactuando con la consola, pero también puedo interactuar directamente con archivos, que sería pues simplemente crear el stream correspondiente a la acción que quiero hacer con el archivo. Entonces puedo escribir del archivo, leer del archivo o leer y escribir del archivo, depende de qué quiera hacer. Simplemente hago esa declaración y pues ya teniendo el archivo lo abro dándole la ruta completa al archivo que quiero hacer, y pues ahí puedo leer y escribir las líneas que tenga, y al final simplemente tengo que cerrar mi archivo. Entonces pues es una forma de recibir la información. Entonces, ¿qué son esas cosas raras que habíamos visto con el ampersand? C++ siendo un lenguaje de alto nivel, maneja apuntadores. Los apuntadores es la forma de referenciar valores dentro de la memoria del computador. Entonces, dentro del computador a nivel de la memoria, yo lo que estoy viendo todo el tiempo son apuntadores a valores, a posiciones de memoria, a instrucciones. Y cuando hago la declaración de mis variables, yo realmente lo que estoy haciendo es una declaración de un apuntador al lugar en la memoria donde se va a encontrar, donde se va a encontrar el valor asociado a eso. Generalmente no tengo que preocuparme con eso. Digamos que eso es ya cuando quiero hacer operaciones de más bajo nivel, pero en general pues no es una preocupación. Pero tiene relevancia en el momento en el que estoy utilizando funciones dentro de mi programa, dependiendo de cómo quiero que se vean afectados los cambios sobre las funciones. Entonces, pues aquí simplemente hay un ejemplo muy sencillo de cómo utilizar apuntadores o valores, donde tenemos dos funciones. Cuando en C++ yo quiero utilizar una función, la función tiene que estar declarada antes de poder utilizarla. Entonces por eso las funciones están definidas arriba de mi función de main, que es donde las voy a utilizar. Esto pasa porque, como decía antes, al compilar C++ lo que hace es una sola pasada por el código. Entonces, si las funciones no están declaradas antes de su uso, en el momento en el que llega la instrucción que usa una función, voy a buscar el valor asociado a esa función siguiendo un apuntador y no lo voy a encontrar.
porque la declaración de la función está más abajo y todavía no la he procesado. Entonces, pues siempre que quiera hacer estas definiciones, pues tengo que hacerlo, hacer todas las definiciones antes de que las vaya a usar. Entonces, eso es un detalle importante dentro de C++. Entonces, la primera función lo que está haciendo es una función que está definiendo un apuntador a algo que es un valor entero, y está haciendo una operación sobre ello, simplemente incrementando ese valor. Y la segunda función está haciendo una función a un valor entero. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Y pues ahí está el código del main que básicamente hace la prueba para ver cuál es la diferencia entre ellas. La diferencia es que cuando yo paso los valores como apuntador, que es una cosa que se llama pasado por referencia, lo que estoy haciendo es pasar la referencia al apuntador, lo que quiere decir que las modificaciones locales que yo haga sobre esa variable se van a ver representadas globalmente, porque estoy modificando el valor como tal. Mientras que si yo paso una variable como valor, las modificaciones que haga dentro de mi función van a afectar solamente el valor local de la función. El valor que yo tenga de la declaración de la variable por fuera de esa función no se va a ver afectado. Entonces, pues aquí mi función de main tiene un ejemplo que está demostrando eso. Entonces, eso pasa con las modificaciones sobre apuntadores o sobre valores específicamente. Los apuntadores también son útiles para, por ejemplo, hacer recorridos sobre estructuras de una forma rápida, sin preocuparme un poco por el tipo de la estructura, que son esas últimas 3 líneas que están en la definición del main. Entonces yo puedo definir un arreglo, que se define pues de la misma forma como los arreglos en los otros lenguajes, y puedo definir un apuntador al arreglo. Cuando defino el apuntador al arreglo, realmente lo que estoy definiendo es un apuntador a la primera posición del arreglo. Y yo puedo modificar directamente el valor del apuntador, entonces no el valor asociado al apuntador, sino el apuntador como tal, que es lo que está haciendo esa instrucción pointer 1 más. Entonces eso está modificando el valor del apuntador, y como el apuntador está asociado a un valor dentro de un arreglo de tipo entero, pues lo que va a hacer es simplemente moverse a la siguiente posición del arreglo. Hacer eso en general es peligroso porque pues es una de las causas de como la mayor cantidad de errores en programas de C y C++, que es hacer overflows sobre la estructura. Entonces, que estoy tratando de procesar una estructura y me salgo de la estructura a procesar lo siguiente que está en memoria, que pues es básicamente basura. Entonces, pues en esos casos es mejor utilizar iteradores o los ciclos de iteración dentro de las estructuras. Lo que pasa es que manipular los apuntadores es extremadamente rápido, porque tiene menos posiciones de indirección. Entonces, pues eso es lo que está pasando con los apuntadores, y esas son las cosas básicas de C++. Obviamente C++ es un lenguaje gigante que tiene un montón de cosas, pero estos son como las cosas para ponerles atención y que pues uno generalmente va a utilizar cuando está programando, como rápidamente llega a enfrentarse contra estos conceptos. ¿Yo qué quiero usar dentro de mis programas? Pues entonces tengo una cantidad de librerías que puedo utilizar. Aquí solamente hay un ejemplo de algunas que son útiles dentro de las librerías que puedo utilizar. Entonces esas librerías que puedo traer la definición de todas ese comportamiento usando el hashtag include y el nombre de la librería. Este es el nombre de la librería y básicamente dice qué hace. En C++ existe una librería que no es una librería estándar, pero tiene todo el estándar completo de C, que es esa primera que está en negrilla, que se llama Bits Standard C++. Entonces, esa no es una librería estándar del lenguaje, pero es extremadamente muy utilizada porque esa librería tiene todo lo que es útil. Entonces, si yo importo esa librería, no tengo que importar nada más. Obviamente hacer eso viene con el costo de si importo esa librería, estoy importando un montón de cosas que de pronto no voy a utilizar, mientras que si importo cada una de las librerías independientes, pues me las tengo que saber cuáles son y eso, pero básicamente uno no se las sabe, pero ahí está la referencia abajo en la diapositiva donde está la definición de todas las librerías.
Entonces tengo que saber cómo se utilizan, pero pues solamente voy a traer las cosas que voy a utilizar. Entonces pues ahí está la referencia de las librerías. ¿Listo? Hablemos ahora de estructuras de datos. Entonces, pues las estructuras de datos básicas que uno puede utilizar. La primera estructura de datos que uno puede utilizar son las parejas. Las parejas son sumamente utilizadas como para construir tipos de datos complejos a partir de tipos de datos sencillos o tipos de datos básicos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es construir una pareja que está definiendo una persona por su nombre y por su edad. Entonces es una pareja de el tipo string con el tipo entero, lo que quiere decir que en la primera posición de la pareja yo puedo poner valores string, que es básicamente cualquier string, lo vamos a utilizar como el nombre de una persona, y en la segunda posición, que sería accediendo a ella con ese second, pues puedo poner números y después utilizarlos. Entonces esa es la forma en la que yo puedo ir construyendo como tipos de datos más complejos y pues ahí hay un ejemplo, por ejemplo, cómo generar básicamente coordenadas en 3 dimensiones por medio de parejas, que es una pareja definida dentro de otra pareja, y yo eso lo puedo hacer hasta el infinito. Entonces yo puedo definir una pareja de 2 parejas, una pareja dentro de otra pareja dentro de otra pareja, entonces puedo tener cualquier cantidad de definiciones y eso me da tanta complejidad o tan poca complejidad de un tipo de dato nuevo como quiera. Obviamente, pues eso es útil hasta cierto punto. No es recomendable hacer estructuras de parejas que sean muy grandes, puesto que se vuelve muy complejo manejar el código y saber exactamente cómo uno, en dónde está, si estoy en la segunda posición de la primera posición de la primera posición o en la primera posición de la segunda posición de la primera posición y ese tipo de cosas. Entonces se vuelve enredado pensar en el código, pero pues generalmente es una estructura donde uno puede construir cosas muy rápidamente, entonces pues es bastante usada. Existen los arreglos funcionan como en todos los lenguajes, es la definición normal de pues como esas estructuras lineales de memoria continua dentro de los lenguajes. La otra estructura que es muy utilizada son los vectores, entonces los vectores funcionan de una forma parecida a cómo funcionan los array lists dentro de Java, por ejemplo. Entonces, pues son estructuras que tienen un tamaño dinámico, al contrario como los arreglos, pero que se comportan como un arreglo. Entonces, yo lo puedo entender como si fuera un arreglo y en términos de uso de memoria y de la complejidad de las funciones es bastante, pues es muy similar a la de los arreglos. Y pues después puedo definir como diferentes tipos de datos. Estas son las funciones básicas que tiene esa estructura, como las instrucciones directas y después las instrucciones más complejas que puedo utilizar. Entonces esto es simplemente un ejemplo de un arreglo para poder utilizar, de un vector. Para poder utilizar los vectores tengo que incluir la librería que tiene pues, la implementación de los vectores y todo su comportamiento, que se llama vector, no sorpresivamente. Entonces pues aquí lo que estamos haciendo es crear vectores de diferentes formas. Entonces pues yo como los tamaños son dinámicos, pues no tengo que definir nada en ese vector B1, simplemente le puedo ir agregando cosas y dinámicamente va a ir creciendo el tamaño del vector sin ningún problema. Puedo definir vectores con un tamaño inicial establecido. Entonces pues en ese vector B2 estoy creando un vector que tiene 4 posiciones y las 4 posiciones tienen un valor de 100, pero pues como el tamaño es dinámico yo después le puedo quitar o agregar posiciones y después puedo hacer copias de vectores a otros vectores. ¿Cómo utilizo los vectores? Las funciones básicas son pushback y popback. Pushback lo que hace es insertar en la última posición y popback elimina la última posición del vector. Clear elimina todas las posiciones del vector y después pues, todas las operaciones de consulta, como saber cuál es el tamaño, si está vacío y eso. Y sobre los vectores yo también puedo iterar como si fueran un arreglo. Entonces yo puedo crear un ciclo que me permita ir desde la posición 0 hasta la posición tamaño del vector e ir iterando por cada uno de sus elementos. Entonces funciona como si fuera un arreglo con la ventaja de tener
un tamaño dinámico, que no me tengo que preocupar por el tamaño. Otra estructura básica que existe dentro de la definición de C++ son los mapas. Los mapas son, pues funcionan como mapas, son esas estructuras de llave de valor para identificar valores rápidamente, están dentro de la librería de map, y pues tienen las funciones que uno esperaría tener. Entonces pues puedo acceder a el valor de un identificador específico. Entonces aquí en este ejemplo tenemos un mapa entre caracteres y enteros. Entonces yo a un carácter le puedo dar un valor específico, puedo modificar su valor sin ningún problema. Y también tengo todas esas operaciones básicas de saber cuál es el tamaño, de eliminar un elemento y eso del mapa. Tengo implementado nativamente los stacks, de hecho los stacks y los queues. Entonces pues la idea de los stacks es que es esta estructura que cumple el patrón de last in, first out, pues simplemente como una pila con sus funciones comunes. Entonces push y pop y top, y los queues hacen first in, first out, pues que son las filas normales que también tienen su el API normal de las funciones. Entonces pues yo le puedo agregar que agregaría por el final, puedo ver cuál es el primer elemento, puedo quitar el primer elemento y puedo ver su tamaño. Las implementaciones comunes de esto, todas las implementaciones de esto están disponibles como ejemplos de todas estas estructuras. Al final está la referencia a esto. Y pues también puedo crear como estructuras más complejas. Entonces, por ejemplo, los árboles de búsqueda binarios yo los puedo implementar como conjuntos, y dentro de ellos implementar sus funciones básicas. Digamos que esos no tienen ningún problema. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras básicas a partir de las cuales yo puedo construir programas completos y empezar a construir estructuras más complejas. Pero cuando empiezo a crear estructuras más complejas, entonces vale la pena organizar mis programas. Entonces, un poco la organización de los programas en C++ tiene una estructura muy simple. Yo tengo los namespace, que son entidades estructuradoras de mis programas, que básicamente agrupan mis programas, pues todas las definiciones que tenga dentro de mi programa, pero que no, los namespaces como tal no tienen ninguna semántica. Lo único que hacen es permitirme como acceder específicamente a algún tipo de definición. Si han visto en el código, todo el tiempo estamos usando el namespace que se llama std, que es el namespace estándar donde están todas las definiciones estándar de C++. Si yo no quisiera utilizarlo, entonces me tocaría decirle a cualquiera de las definiciones que quiero utilizar, como cin o cout, cosas así, decirles en dónde está esa definición, que sería el nombre del namespace. Y la forma clásica de estructurar de los programas, que esto viene pegado de la programación orientada a objetos, es por medio de clases y estructuras. Entonces, pues ellas pueden interactuar entre ellas. Yo puedo definir jerarquías completas de clases, y después las clases pueden interactuar con otras clases que estén dentro de su mismo namespace o dentro de otro namespace sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, parte de esa estructura que me permite crear módulos de comportamiento coherente dentro de los programas. Y para crear esos módulos de comportamiento coherente, yo lo que quiero hacer es independizarlos. Para independizarlos tengo unas reglas de visibilidad de los programas, que son básicamente estas tres, que son palabras clave del lenguaje que me permiten decir qué tan visible quiero que sea la declaración de una función o de una variable. Entonces, las cosas privadas son privadas para el bloque en el que están siendo declaradas, que generalmente quiere decir privadas para una clase específica. Entonces eso quiere decir que nadie por fuera de la clase las puede utilizar. Las cosas públicas son declaraciones que están abiertas para todo el mundo, y las declaraciones protegidas con protected están un poco en la mitad, que me permite aislar ciertas definiciones de todo el mundo, pero hay clases especiales que pueden ver esas definiciones. No están disponibles únicamente para las clases que las declaran. Y pues con los namespace realmente no existe ninguna regla de visibilidad. Si yo tengo algo dentro de un namespace, pues lo puedo ver desde cualquier parte dentro del namespace. Por fuera de ese namespace no tiene ninguna
ninguna semántica de, pues como de visibilidad, únicamente me permite organizar los programas. Para eso son los namespaces. Entonces, ¿cómo funcionan las reglas de visibilidad? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una clase, y ya vamos a ver exactamente qué son las definiciones de las clases y eso, puedo definir miembros que son públicos, protegidos o privados, y después dentro de otra clase podría tratar de usarlos. Entonces, dentro de otra clase yo podría utilizar los miembros públicos de mi clase A, podría utilizar bajo ciertas condiciones los miembros protegidos de mi clase A, y nunca puedo utilizar los miembros privados. Solamente podría utilizarlos dentro de la clase A. Entonces, así es como funcionan las reglas de visibilidad. Que también uno se encuentra estas mismas reglas dentro de otros lenguajes como Java. Pero C++ tiene unas reglas especiales que son los modos de visibilidad. Entonces, yo dentro de la definición de mis clases puedo asociar unas clases con otras. Y la forma de asociar esas clases es por medio de la visibilidad, pues de estos modos de visibilidad. Entonces yo puedo decir qué tan visibles son los miembros de una clase dentro de otra clase, que ese sería el modo de visibilidad, que es exactamente los mismos tres que habíamos visto antes. Entonces, público, protegido y privado. Si yo utilizo un modo público de la clase A sobre la clase B, lo que quiere decir es que todo lo que era público y protegido dentro de la clase A va a seguir siendo público y protegido dentro de la clase B. Si lo declaro como un modo protegido, entonces las cosas públicas y protegidas dentro de la clase A, ahora todas son protegidas dentro de la clase B. Entonces eso quiere decir que básicamente que solamente B los puede utilizar. Ya vemos un ejemplo. Y si los declaro dentro de un modo privado, entonces las cosas públicas y protegidas dentro de la clase A se vuelven privadas dentro de B. Entonces solamente las puedo utilizar dentro de B y de ninguna parte afuera de B. Esto básicamente como se ve, entonces bajo la misma declaración de la clase A que teníamos antes, si yo declaro un modo público para la clase B, entonces ¿cómo podría utilizarlos? Entonces las variables que son públicas siguen siendo públicas. Entonces yo puedo utilizar X en A y en B sin ningún problema porque son públicas, son abiertas a todos, pero las variables protegidas, que serían Y, ya no las puedo utilizar porque Y solamente las puedo utilizar desde la clase que las declaran y sus clases derivadas, y aquí las estoy utilizando por fuera de la clase derivada, que sería B. Las estoy utilizando dentro de la función de main. Si declaro mi modo como protegido, entonces ahora el acceso a X se vuelve protegido en B, lo que quiere decir es que ya no lo puedo usar por fuera de B, excepto que sea en una clase derivada. Y si el modo es privado, pues tampoco puedo utilizar las cosas públicas de B. Entonces es un poco la idea de la visibilidad. ¿Cómo declaro las clases? Para declarar las clases, pues puedo declarar clases, pero en C antes de las clases existían las estructuras. Digamos que las clases fue como ese nuevo comportamiento que le dio el más a C, pero las estructuras funcionan pues tienen la idea de módulos iguales a las clases. Entonces la idea de las estructuras es que simplemente son bloques que agrupan como miembros, como atributos, valores y comportamiento para poder ser utilizado. Entonces aquí estamos creando una estructura muy sencilla que tiene tres miembros que serían flag, age y money, simplemente cosas inventadas, y tienen una forma de crear valores, pues de darle valores específicos a cada uno de sus miembros. Cada uno de esos atributos serían o variables de la estructura, y después yo las puedo utilizar, que las puedo utilizar como se muestra dentro de la función main, para poder acceder a los miembros de una estructura, porque realmente lo que yo tengo de la declaración de mi estructura es el apuntador a toda la definición de la estructura. Entonces yo puedo acceder a ellos como si fuera un apuntador, que es ahí en la siguiente línea en el cout, es como se ve con la flecha. Entonces yo le puedo decir mi estructura A1 va a acceder a su miembro flag, que es equivalente a decir el valor del apuntador de A1, porque A1 es como el apuntador a la estructura,
va a acceder a su variable age. Es hacer exactamente lo mismo. Entonces yo puedo acceder a los miembros de una estructura de esa forma, que es un poquito extraño y depende como del manejo de apuntadores. Y después yo puedo declarar estructuras, hacer reorganizaciones sobre la estructura utilizando esa, esa instrucción de memset, que lo que hace es asignarle memoria a un valor específico. Entonces aquí estamos diciendo para mi apuntador A1, que sería mi estructura, le vamos a asignar el valor de 0 a las cosas que tengan el tamaño de mi estructura. Y eso pues básicamente lo que está haciendo es ponerle 0 a cada uno de los miembros de mi estructura. Entonces a flag, a h, a mon. Pero es una forma de bajo nivel de manipular la memoria dentro de C++, que es enredado, pero pues a veces uno se encuentra con eso y se utiliza. Entonces, esas son las estructuras que realmente le dan paso a las clases, que las clases son como ese miembro estructurador de la programación orientada a objetos. Yo qué quiero hacer dentro de una clase, entonces dentro de una clase yo quiero definir como esos miembros, los atributos, los valores, que serían como las variables que yo puedo utilizar dentro de la clase. Generalmente lo que quiero hacer es que esos miembros tengan una visibilidad privada, que yo únicamente los pueda definir dentro de la clase. Y después quiero darle todo el comportamiento que quiero para esa clase, como para manipular las instrucciones que tengo ahí. Entonces, esos generalmente quiero que sean públicos. Si quiero que sean las operaciones que otras entidades externas a mi clase ejecuten sobre la clase. También, obviamente, podría tener una declaración de funciones privadas que solamente puedan ser utilizadas de la clase, que pueden ser como las funciones auxiliares y no serían visibles desde ningún otro miembro de la clase. Entonces, pues yo puedo definir muchos de estos modos de visibilidad para una clase específica. Dentro de la clase tengo dos tipos de funciones. Tengo los constructores, que son un tipo de función especial que no tienen retorno. Entonces es esa función de per que está ahí definida ahí arriba, que lo que hace pues, es recibir valores iniciales para los miembros de la clase. Y después las funciones están declaradas como se declaran todas las funciones que habíamos visto, que dentro de la clase se llaman métodos, que sería dando el tipo del retorno y el nombre de la función con sus parámetros. Entonces, pues para definir esa estructura de parejas que habíamos visto hace un rato como una clase, pues esta sería la definición. Yo puedo definir los constructores de mis clases no los constructores todavía. ¿Cómo defino las funciones de las clases? Entonces, pues aquí en la definición de esta clase rectángulo hay dos cosas particulares, que los miembros no tienen ningún tipo de visibilidad, porque en las clases la visibilidad de los miembros por defecto es privada. Entonces, a menos que yo le diga que sea otra cosa, es privada. Y después puedo dar la declaración de las funciones sin definir su comportamiento, que es lo que está pasando con esa función de setValues ahí, que yo estoy definiendo una función que no tiene retorno y recibe dos parámetros que son de tipo entero y no digo nada más, y después por fuera de la definición de la clase puedo definir el método. Esto es simplemente para que las clases sean compatibles con la definición de las estructuras. Entonces aquí estoy diciendo para el rectángulo estoy definiendo la función setValue y ahí sí le doy sus parámetros completos y su implementación. Entonces, pues las clases tienen como ese mismo tipo de acceso que tienen los namespaces. Entonces, es como ese tipo de agrupamiento ideológico que puedo hacer. Y después simplemente puedo definir las clases. Ahora sí, los constructores. Entonces, los constructores de las clases pues una clase puede tener múltiples constructores, que es básicamente como sobreescribir los constructores dependiendo de la cantidad de los parámetros que tengan, y yo después puedo utilizar para crear un objeto de esa clase que pueda manipular de diferentes formas, que esas son esas 4 formas que están definidas ahí dentro del main. Entonces yo simplemente le puedo decir para la variable rect de tipo rectángulo, quiero darle estos valores iniciales de 3 y 4, que utilizaría el segundo constructor que declaré, o puedo darle nada, que utilizaría el primer constructor que declaré,
Y esas últimas dos declaraciones son las declaraciones normalizadas de las clases, que no son comunes utilizarlas, pero pues existen y hay programas que las utilizan por si los encuentran, que es dar el tipo de la clase, el nombre del objeto que está definiendo esa clase, y después entre corchetes dar de todos los parámetros que yo quiero para sus miembros. Y simplemente utilizar el constructor de la misma forma que utilizamos el primer constructor, o también puedo hacer una asignación de los miembros como si fuera una asignación a una variable. Entonces pues ahí tengo el igual entre el nombre del objeto y todos sus parámetros, y lo que hace es asignar los valores en el orden en el que estén definidos los miembros de la clase. Entonces en este caso 3 sería el ancho del rectángulo y 4 sería el alto del rectángulo. Entonces, esos son pues los constructores y la forma de crear clases y poder empezar a manipularlos. Y lo otro que hacen las clases es hacer uniforme el acceso a sus métodos. Entonces, yo dentro de las estructuras, como tenía el apuntador, podía acceder por valor o por referencia. Dentro de las clases, yo siempre accedo por valor a los métodos, que es con esta función de punto, sin necesidad de tener una sintaxis más complicada. Entonces, esta es la forma de construir las clases. Ahora, para organizar mis clases, yo las puedo dividir dentro de lo que es la declaración de la clase, la definición de la clase y la implementación de la clase, que lo que hace es que la declaración y la implementación sean independientes y muchísimo más fáciles de intercambiar. Entonces, la definición de mi clase yo la puedo dar simplemente pues como definiendo sus miembros y sus métodos, sin preocuparme exactamente cómo están implementados. Ese sería como el API de mi clase, que se construye así. Entonces se ve como una clase que tiene la definición de los miembros, y después ninguno de los métodos definidos dentro de la clase están implementados. Yo simplemente digo pues como estos son los parámetros de los métodos y este es el tipo de retorno y ya. Todo esto lo tengo que meter dentro de la definición de la clase. Entonces, esas instrucciones que tienen las primeras dos y la última, que tienen los hashtags al principio, que son instrucciones del preprocesador, lo que me están diciendo es que si no tengo definida la clase, la voy a definir. Si la tengo definida, pues no la defino. Entonces, lo que hace C para acelerar el proceso de compilación con este tipo de, pues, dividiendo la declaración de la clase, es que si se encuentra una definición de la clase per dentro, pues que ya ha utilizado, entonces se salta todo esto, porque ya tiene la definición de la clase. Entonces eso no, pues este archivo sería irrelevante. Y si no la tiene, entonces sigue la definición que dice ahí, pues simplemente declarando todas las librerías, el nombre de la clase, los miembros y las funciones de la clase. Esto sería la definición de la clase, pero entonces ahora le tengo que dar una implementación a todas esas funciones, y la implementación de la clase que usa ahora solamente se preocupa por decir voy a traer todo lo que tenga la definición, no decir específicamente cuáles son las librerías que necesito para esta clase. Eso queda como parte de la definición, y después le doy una implementación. Aquí lo importante de esta implementación es que tengo que utilizar la dirección específica de la clase para la cual estoy dando la implementación. Entonces pues es ponerle como ese per dos puntos antes del nombre de cada uno de los métodos, para que el compilador sepa asociar el nombre de la función con su implementación. Entonces esa sería la forma de organizar mis programas en C++, la forma básica, y como de hacer la separación de las declaraciones y sus implementaciones. Y con esta forma de declarar las clases, pues yo también puedo utilizar las mismas partes de visibilidad entre las clases que ya habíamos discutido. Y después lo que puedo hacer es empezar a reutilizar con esas reglas de visibilidad, empezar a reutilizar lo que ya haya declarado, que es por medio de la herencia. Entonces, en la programación orientada a objetos, la idea de la herencia es poder reutilizar definiciones que ya tenga. Entonces, si tengo la definición de un rectángulo, como ya lo habíamos visto antes, también quiero definir un cuadrado que va a utilizar muchos de los métodos y los miembros que tenía el rectángulo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la clase cuadrado hereda, que eso es lo que hacen esos dos puntos ahí,
de la clase rectángulo utilizando un modo de visibilidad público. Entonces, pues eso simplemente me daría esa definición. Dentro de C++, esto es sumamente extraño y no es recomendable, pero existe por si se lo encuentran o por razones lo quieren utilizar. Yo puedo declarar clases que son amigas de otras clases, entonces yo puedo declarar mi clase square como amiga de la clase rectángulo y el efecto de esa palabra reservada friend lo que me está diciendo es que ahora puedo utilizar todos los miembros privados de la clase rectángulo dentro de la clase cuadrado como si fueran propios. Eh, no es recomendado porque rompe las reglas pues como de visibilidad de los programas, pero pues es algo que podría hacer y el efecto es el mismo como de la herencia, simplemente tendría acceso a toda la implementación de la clase rectángulo dentro de la clase cuadrado, solamente que aquí también tendría acceso a los miembros privados. Entonces, esas son las cosas básicas de cómo programar en C++, cómo estructurar programas en C++. Ahora hablemos un poco de las herramientas rápidamente. Entonces, hay dos IDEs básicos pues, que se utilizan mucho cuando estoy utilizando C++. Uno es CodeBlocks. Entonces, CodeBlocks realmente es un IDE general pues, para cualquier tipo de lenguaje, pero es muy utilizado en C++. CodeBlocks tiene una desventaja y es que pues todo toca configurarlo de forma independiente, entonces tengo que configurar cuál es el compilador de C++, que eso no tiene problema, pero también tendría que configurar cuál es el debugger para mis programas de C++ y eso generalmente no funciona muy bien, pero pues es uno de los IDEs más utilizados. También está C-Lion. C-Lion es muchísimo más reciente, que este es implementado por JetBrains, entonces funciona como todos los otros IDEs de JetBrains, pero este es específico para C++. Está disponible y pues tiene como esas funciones de debugger que ya integradas nativamente, entonces uno no tiene que hacer nada, solamente poner a correr su programa y ya todo funciona bien. Está C-Lion, y puse Xcode por defecto porque pues uno dentro de Xcode puede programar en C++, que es el que yo uso simplemente pues, por lo que tengo un Mac y lo puedo utilizar. El debugger de Xcode también funciona bien, como tengo todas las herramientas están disponibles fácilmente dentro de Xcode, y funciona, pero pues por ejemplo uno también podría utilizar Visual Studio Code, como utilizó Juan Pablo hace un rato, para programar en C++, pues es una cosa de preferencia, pero simplemente para que lo vean. Y lo que alcancé a revisar del uso de Python dentro de C++, y como la interacción entre los dos, entre la pregunta y que empecé mi presentación, realmente lo que uno está buscando ahí es una cosa que se llama Foreign Function Interface, que eso lo tienen todos los lenguajes, que es la forma de integrar programas que están escritos en otro lenguaje con el lenguaje mismo. Entonces, pues no alcancé como a ver detalles de cómo funciona exactamente ni nada, pero en este link es un tutorial de cómo extender Python utilizando funciones de C y C++. Ahí está como referencia. Listo, entonces eso era como todo de mi charla. Hay un par de recursos adicionales, entonces en esta página cplus.com pues tiene toda la referencia de C++, tiene tutoriales como artículos de cómo utilizarlo, tiene el último estándar del lenguaje, tiene la lista de todas las librerías, entonces pues es como un recurso muy completo para hacer todo lo que uno quiera hacer con C++, que funciona mucho. Y también un par de referencias, entonces pues ahí en el QR de abajo hay un repositorio con todo el código que mostramos dentro de las diapositivas. Son simplemente los archivos de C++ que después pueden importar dentro de su IDE favorito y utilizarlos y probarlos y ver cómo funcionan bien.
pues que no teníamos tiempo de hacerlo ahorita. Dentro de ese canal de YouTube están pues como algunos ejemplos de código en C++, y como referencias del lenguaje, tutoriales como este y eso. Entonces pues que también podrían utilizarlos. Y listo, eso es todo lo que tenía para contarles como esta vista rápida de C++.